Era una mañana templada, y el cielo parecía reflejar el ritmo agitado de la ciudad. Los autos se deslizaban entre bocinas y luces rojas, mientras en la avenida principal, Emilio Navarro, un empresario reconocido por su carácter firme y su vida controlada al milímetro, revisaba los mensajes en su teléfono mientras conducía hacia una reunión que, según él, podría definir el futuro de su empresa. Su chofer estaba de licencia, y por primera vez en meses, decidió manejar él mismo. El tráfico estaba más denso de lo habitual. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el parabrisas, difuminando las luces del semáforo. Fue entonces cuando todo cambió. Un camión que transportaba material de construcción perdió el control en una curva. Emilio apenas tuvo tiempo de mirar hacia el costado antes de sentir o oír un estruendo metálico. El sonido del vidrio estallando e sacado de seu corpo sendo lancado contra o volante. Por un instante, todo se detuvo. El mundo se redujo a un silencio pesado, apenas roto por el eco distante de sirenas y gritos. Su mente comenzó a flotar en una penumbra cálida, entre fragmentos de recuerdos, su oficina, la voz de una mujer, una risa que no sabía de dónde venía. Todo parecía desvanecerse lentamente, como si la realidad se borrara en una nube espesa. Cuando los paramédicos llegaron, apenas quedaba un hilo de conciencia. Emilio intentó pronunciar algo, pero sus labios apenas se movieron. Solo alcanzó a ver una silueta femenina, con bata blanca, inclinándose sobre él mientras le tomaba la mano con firmeza. No sabía quién era, pero en medio del caos, su presencia le transmitió una extraña sensación de calma. Fue trasladado al hospital más cercano, inconsciente, con un diagnóstico reservado. Los médicos lucharon durante horas, mientras la mujer del quirófano, la misma que había estado junto a la ambulancia, permanecía observando con un rostro sereno, aunque sus ojos revelaban algo más profundo que simple preocupación profesional. A partir de ese instante, el destino de Emilio quedó sellado. Aquel accidente no solo pondría a prueba su cuerpo, sino también su pasado, un pasado que regresaría con fuerza cuando despertara, frente a la doctora que guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. El sonido tenue de un monitor cardíaco fue lo primero que Emilio escuchó. No supo cuánto tiempo había pasado, pero lo siguiente que percibió fue la luz filtrándose por una cortina azul, suave, casi celestial. Intentó mover los dedos, pero una punzada aguda recorrió su brazo derecho. Sintió el aire frío del hospital, el olor a desinfectante y un zumbido constante que parecía venir de muy lejos. Abrió los ojos con dificultad, como si cada pestañeo pesara toneladas. Su garganta estaba seca, su voz apenas un murmullo. ¿Dónde estoy?, susurró. Nadie respondió. Solo escuchó el roce de unas zapatillas aproximándose. Una enfermera se inclinó sobre él y, con un gesto de sorpresa, corrió a avisar a los médicos. Emilio intentó incorporarse, pero su cuerpo se negaba a obedecerle. Los músculos parecían de piedra, y en su mente reinaba un vacío absoluto. No recordaba el accidente. No recordaba haber manejado. Tampoco recordaba a quién había llamado aquella mañana. Era como si alguien hubiera arrancado un capítulo entero de su vida. Pocos minutos después, la puerta se abrió lentamente. Una mujer de bata blanca entró en silencio, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Su rostro irradiaba serenidad, pero sus ojos guardaban una historia. La doctora Luciana Herrera se acercó a la cama, observándolo con una mezcla de alivio y contención. «Bienvenido de vuelta, señor Navarro», dijo con voz firme, aunque un leve temblor traicionó su calma. Estuvo inconsciente durante 10 días. 10 días. La cifra resonó en su cabeza como un eco. Intentó procesarlo, pero el cansancio lo arrastró de nuevo hacia la confusión. ¿Qué me pasó?, preguntó, con un hilo de voz. Luciana respiró hondo antes de responder. Tuvo un accidente automovilístico. Fue grave, pero tuvo suerte. Si el camión hubiera impactado unos centímetros más al lado, no estaría aquí. Emilio la miró con cierta desconfianza. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque no lograba identificar qué era. Su tono era profesional, su expresión controlada, pero cada vez que ella evitaba su mirada, él sentía que esa mujer sabía algo más. Los días siguientes fueron lentos y llenos de silencios. Cada mañana, Luciana entraba con su misma serenidad, revisaba los signos vitales y hablaba poco. Sin embargo, su atención era distinta, más cuidadosa, casi personal. Cuando Emilio cerraba los ojos fingiendo dormir, la escuchaba suspirar, como si llevara sobre los hombros un peso que no podía compartir. Una tarde, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, él decidió enfrentarla. «Doctora», murmuró.
¿Nos conocemos de antes? Luciana se detuvo, con la mirada fija en los papeles. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No respondió. Solo salió del cuarto, dejando atrás el eco de esa pregunta que marcaría el inicio de una verdad que él aún no estaba preparado para escuchar. Esa noche, Emilio volvió a cerrar los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente, una imagen fugaz apareció, un rostro de mujer, un perfume familiar y la sensación de haberla amado alguna vez. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Y sin entenderlo, en lo más profundo de su alma, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina silenciosa, donde las horas parecían disolverse en un mismo color blanco. Las enfermeras entraban y salían, las máquinas emitían sus sonidos regulares, y las visitas eran escasas. Pero había una presencia constante que Emilio no podía ignorar, la de la doctora Luciana Herrera. Ella no era como los demás médicos. Su voz tenía un tono pausado, casi musical, y cada movimiento suyo transmitía una serenidad que contrastaba con la frialdad del entorno clínico. A veces, mientras revisaba los resultados de sus análisis, sus manos temblaban ligeramente, como si el simple contacto con los papeles despertara recuerdos que intentaba enterrar. Emilio la observaba en silencio. No era un hombre acostumbrado a la vulnerabilidad, pero aquella mujer lograba desarmarlo con apenas una mirada. Había algo en su rostro que le resultaba inexplicablemente familiar, una sensación que rozaba lo íntimo, lo antiguo. Sin embargo, por más que intentara escarbar en su mente, solo encontraba un vacío. Una tarde, mientras ella le cambiaba las vendas del brazo, él notó una pequeña cicatriz en su muñeca izquierda. Era una línea fina, casi invisible, pero su vista se detuvo en ella con una fijación inexplicable. ¿Esa marca, la tiene desde hace mucho?, preguntó con curiosidad. Luciana levantó la mirada, sorprendida. Sonrió apenas, aunque sus ojos se nublaron. Sí, respondió tras una pausa. Desde hace muchos años. Su respuesta quedó flotando en el aire. Emilio percibió que aquella cicatriz era más que una herida del pasado. Era una puerta entreabierta hacia algo que ella no quería mencionar. Al caer la noche, cuando el hospital dormía y los pasillos quedaban vacíos, Luciana solía entrar en la habitación de Emilio sin encender las luces. Se acercaba a la cama y lo observaba dormir. En esos minutos, su semblante cambiaba, dejaba de ser la médica firme y profesional, y su expresión se volvía profundamente humana, casi melancólica. Sus ojos se detenían en el rostro de él como si estuviera viendo a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. Una enfermera joven, de nombre Rebeca, notó aquella costumbre y una mañana se atrevió a comentarlo. «Doctora, usted pasa más tiempo con ese paciente que con los demás», dijo en voz baja, mientras organizaba los registros. Luciana la miró, intentando mantener la compostura. «Todos mis pacientes son importantes, Rebeca». «Sí, claro», respondió la enfermera, bajando la cabeza. «Pero en sus ojos hay algo diferente cuando lo mira». Luciana no respondió. Solo tomó su estetoscopio, salió del despacho y se refugió en el balcón del hospital, donde el viento de la madrugada le recordó una promesa que había hecho años atrás. Una promesa que nunca imaginó tener que cumplir. Esa misma noche, Emilio despertó de un sueño confuso. Había visto un accidente, un rostro femenino llorando junto a una camilla, y un susurro que repetía su nombre. Cuando abrió los ojos, vio una sombra en la puerta. Era Luciana, observándolo desde el umbral, con la mirada perdida en sus propias memorias. En ese instante, comprendió que entre ellos había algo que trascendía lo médico. Un hilo invisible los unía, tejido en algún punto del pasado que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Las noches comenzaron a volverse inquietas para Emilio. Cerraba los ojos y, en lugar de descanso, encontraba escenas que no lograba comprender. Rostros sin nombre, un jardín con bugambilias rosadas, risas infantiles, y una voz femenina que lo llamaba con dulzura. «Emilio, prométeme que volverás». Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que había algo muy importante enterrado en su memoria. Algo que lo atormentaba sin explicación. Durante el día, los médicos le decían que era normal después de un trauma craneal. Pero dentro de él, sabía que aquello no era producto de un golpe. Eran recuerdos. Recuerdos reales, arrancados de su mente. Una mañana, mientras el sol entraba suavemente por la ventana, Luciana le entregó una taza de té para ayudarle a dormir mejor. Él la miró detenidamente. Cada gesto de ella parecía despertar algo dormido dentro de él. «A veces tengo sueños», confesó con voz baja. «Pero parecen más reales que mi propia vida».
Luciana dejó la taza sobre la mesa, evitando su mirada. No piense demasiado en eso. Su mente está sanando. ¿Sanando o recordando? Preguntó él con firmeza. Luciana se quedó inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Había aprendido a controlar sus emociones frente a los pacientes, pero con Emilio era diferente. Sus palabras la herían y la liberaban al mismo tiempo. Había esperado años para ese reencuentro, pero no bajo esas circunstancias, no con el peso del secreto que cargaba en el alma. Esa tarde, mientras Emilio dormía, ella permaneció a su lado revisando los informes médicos. En un momento de distracción, una hoja cayó al suelo. Él, aún medio dormido, la recogió y leyó una línea antes de que ella pudiera quitársela. Paciente vinculado a caso Herrera, 2012. ¿Qué significa esto? Preguntó, confuso. Luciana sintió un escalofrío. Nada, un error de archivo, respondió rápidamente. Pero en el fondo, sabía que era inútil seguir escondiendo lo inevitable. Esa noche, los sueños regresaron, más intensos. Emilio vio un laboratorio, un proyecto tecnológico, y a una mujer de bata blanca, ella, sonriendo entre papeles. Recordó un accidente distinto, uno ocurrido muchos años atrás. Recordó promesas, una relación prohibida, y un final abrupto. Despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos. Luciana, susurró, tú estabas ahí. A la mañana siguiente, cuando la vio entrar en la habitación, el ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Ella trató de fingir normalidad, pero sus ojos ya no podían esconder la verdad. Él la observó en silencio, comprendiendo poco a poco que sus recuerdos no eran simples sueños. Eran fragmentos de una historia que ambos compartían, una historia que alguien había intentado borrar. Durante la fisioterapia, su mente se llenó de escenas que encajaban como piezas de un rompecabezas. Una cena en un restaurante, un accidente en un laboratorio, una despedida forzada. Y entre todo eso, la voz de Luciana diciendo, lo hago por tu bien, Emilio. No puedo permitir que sepas la verdad. Su respiración se agitó. Comprendió que el accidente reciente no era el primer desastre que había marcado sus vidas. Había algo más, algo que los unía mucho antes de aquel día en la carretera. Cuando el sol se escondió tras los edificios, Emilio tomó una decisión silenciosa. Recuperaría la verdad, aunque eso significara enfrentar el pasado que su mente, y tal vez Luciana, intentaban proteger. El amanecer trajo una claridad que contrastaba con la confusión que Emilio llevaba dentro. Cada día que pasaba en el hospital era como caminar por un pasillo lleno de puertas cerradas. Sabía que detrás de una de ellas estaba la verdad, pero cada intento por abrirla terminaba con Luciana interponiéndose entre él y sus recuerdos. Empezó a observarla con más atención, a estudiar cada gesto, cada palabra. Luciana evitaba hablar de su vida personal. Nunca mencionaba familia, ni amigos, ni pasado. Su mundo parecía reducirse al hospital y a él. Y cuanto más trataba de mantener la distancia, más evidente se volvía su conexión invisible. Una tarde, durante la visita médica, un paciente del pasillo la saludó efusivamente. Doctora Herrera, su hija vino a buscarla. La está esperando abajo. Luciana se congeló. Su rostro palideció en un segundo. Debe estar confundido, respondió con frialdad. Yo no tengo hijos. Emilio notó cómo sus manos temblaban. Algo en esa negación le pareció forzado, doloroso. Cuando ella salió de la habitación, el silencio que dejó fue más elocuente que cualquier palabra. A la noche, mientras el hospital dormía, él decidió caminar un poco por el pasillo. El sonido de sus pasos se mezclaba con el de las máquinas a lo lejos. Pasó frente al despacho de Luciana, cuya puerta había quedado entreabierta. Desde adentro, escuchó una voz quebrada. Ella hablaba por teléfono. No puedo verlo así, decía con voz ahogada. Si supiera la verdad, me odiaría para siempre. Hubo un silencio. Después, Luciana agregó, sí, lo sé, pero era un niño cuando lo perdí, y ahora está aquí, sin recordarlo. ¿Cómo se le explica algo así? Emilio sintió que el aire se le escapaba del pecho. Retrocedió unos pasos, apoyándose contra la pared. Cada palabra retumbaba en su mente. ¿Un niño? ¿Perdido? ¿Qué significaba eso? De regreso en su habitación, apenas pudo dormir. La imagen de Luciana llorando lo perseguía. Recordó entonces una escena borrosa de su infancia. Una mujer de cabello oscuro, llorando frente a una ventana, mientras él, de apenas 5 años, extendía una pequeña mano hacia ella. Esa misma sensación volvió a golpearlo con fuerza en el pecho. A la mañana siguiente, cuando Luciana entró, él la enfrentó con una calma tensa. ¿Qué fue lo que perdiste, doctora?
Preguntó con voz grave. Ella parpadeó, intentando mantener la compostura. No entiendo de qué habla. Si lo entiendes. Dijiste que yo era un niño cuando lo perdiste. Emilio se detuvo un instante. ¿Quién soy para ti, Luciana? El silencio se volvió insoportable. Ella bajó la mirada, como si las palabras la aplastaran. No puedo, susurró. Aún no. Y salió apresuradamente, dejando tras de sí una lágrima que cayó sobre el suelo frío del hospital. Esa noche, Emilio permaneció despierto, mirando el techo. Todo encajaba lentamente. La forma en que ella lo miraba, la ternura contenida, la tristeza en su voz. No era solo una doctora preocupada por su paciente. Había un lazo mucho más profundo, tan oculto como inevitable. Y mientras el reloj avanzaba silenciosamente, comprendió que aquel vínculo que los unía no era reciente. Era algo que el destino había intentado borrar, pero que ahora, paso a paso, estaba volviendo a la superficie. La mañana amaneció envuelta en un silencio extraño. Emilio despertó con la sensación de que algo iba a cambiar ese día, como si el aire del hospital pesara más de lo habitual. Luciana no había aparecido en toda la noche, y por primera vez desde su despertar, él sintió la ausencia de su presencia como una punzada en el pecho. Sobre la mesa de noche había una carpeta cerrada. No recordaba haberla visto antes. Junto a ella, un sobre color marfil con su nombre escrito a mano, para Emilio. La caligrafía era elegante, pero temblorosa, como si cada trazo hubiera sido una batalla contra el miedo. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Al principio pensó que era una nota médica o un informe, pero apenas leyó las primeras líneas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Emilio, si estás leyendo esto, significa que la verdad ya no puede seguir oculta. He cargado este secreto por demasiados años, y cada día me he preguntado si hice lo correcto. No te lo dije antes porque temí perder la única oportunidad que tenía de verte de nuevo, aunque fuera desde la distancia fría de un quirófano. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Tragó saliva, incapaz de detener la lectura. Hace 20 años, trabajé en el mismo proyecto que tu padre. Fue una época difícil, y entre errores y silencios, cometí uno imperdonable: permitir que te alejaran de mí. Nunca dejé de buscarte, pero tu familia se encargó de borrar todo rastro. Te criaron con otro apellido, con otra historia, y yo tuve que aceptar que jamás sabrías quién era realmente. Emilio apretó el papel entre los dedos. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Sí, Emilio. Soy yo. Soy esa mujer que recuerdas vagamente, la que lloraba frente a la ventana mientras tú intentabas alcanzarla. Soy Luciana. Soy tu madre. Las lágrimas cayeron sin que pudiera contenerlas. Se levantó bruscamente, pero el cuerpo aún débil lo obligó a sentarse de nuevo. Todo giraba a su alrededor. Los recuerdos, las voces, los sueños que lo habían perseguido desde su despertar. Todo tenía sentido. En el fondo del sobre, encontró una fotografía. En ella, un niño de unos 6 años sonreía abrazando a una mujer de cabello oscuro, con la misma mirada profunda que lo había acompañado durante esas semanas. Era ella. Era él. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como una mezcla de ira, ternura y alivio lo atravesaba. Aquella doctora misteriosa que lo había cuidado con tanto esmero, la mujer que lo había mirado con tristeza cada día, no era una extraña. Era la persona que había esperado encontrar toda su vida, sin saberlo. Poco después, la puerta se abrió. Luciana entró lentamente, con el rostro pálido y los ojos rojos. No intentó justificar nada. Solo lo miró, con el miedo de una madre que ha amado en silencio durante demasiado tiempo. Ahora lo sabes, dijo con voz quebrada. Lo único que te pido es que me dejes explicarlo todo. Emilio no respondió. La carta aún temblaba en su mano. Se limitó a mirarla fijamente, intentando reconocer en ella a la madre perdida de sus recuerdos fragmentados. El silencio entre ambos era tan denso que parecía una presencia viva en la habitación. Ella dio un paso hacia él, pero él levantó la mano, pidiendo espacio. Necesito tiempo, susurró, con la voz cortada. Luciana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Te esperaré, como lo he hecho toda mi vida. Y salió de la habitación, dejando atrás el eco de un pasado que, por fin, había sido revelado. Una carta había hecho lo que el destino no había podido: unir de nuevo a una madre y a su hijo, después de 20 años de silencio. La mañana siguiente amaneció con un brillo frío. Las nubes se deslizaban lentas sobre el hospital, y el aire parecía cargado de una tensión que se podía respirar. Emilio no había dormido.
Había pasado toda la noche con la carta sobre el regazo, leyéndola una y otra vez, tratando de aceptar que aquella verdad, tan dolorosa como luminosa, era real. Luciana Herrera, su madre. Las palabras aún resonaban como un eco imposible. Durante años había vivido convencido de que su madre había muerto cuando él era niño. Así se lo habían dicho. Así lo había creído. Pero ahora todo se derrumbaba, su infancia, su apellido, su identidad. Todo lo que lo había definido se desvanecía bajo el peso de una revelación que lo desnudaba ante su propio pasado. Cuando Luciana entró en la habitación, él la miró con una mezcla de rabia y desamparo. Ella se detuvo junto a la puerta, sin atreverse a acercarse demasiado. Llevaba los ojos hinchados, pero la dignidad en su postura seguía intacta. Emilio, comenzó con voz temblorosa. No esperaba que lo descubrieras así. Quise decírtelo de frente, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me paralizaba. Él apretó los puños sobre las sábanas. ¿Miedo de qué? ¿De que supiera que toda mi vida ha sido una mentira? Luciana se acercó un poco más. De perderte otra vez. Esa frase lo golpeó con fuerza. Ella se sentó a su lado, sin dejar de observarlo, buscando en sus ojos al niño que una vez había sostenido entre sus brazos. Tu padre, dijo al fin, respirando hondo, era un hombre poderoso, pero también cruel. Cuando se enteró de mi embarazo, me acusó de arruinar su reputación. Me amenazó, me hizo firmar documentos que me despojaban de ti. Usó su influencia para borrar mi nombre de tu vida. Yo intenté luchar, pero me arrebató todo. Cuando intenté acercarme, me cerraron las puertas y después, me hicieron creer que habías muerto en un accidente. Emilio la escuchaba en silencio, con el alma hecha un nudo. Cada palabra suya reconstruía piezas de una historia que él nunca había tenido completa. Por eso estudié medicina, continuó ella, con lágrimas cayendo lentamente. Porque necesitaba sentir que aún podías salvar algo, aunque no fuera a ti. Pero nunca dejé de buscarte. Cuando supe tu apellido nuevo, cuando vi tu fotografía en una revista empresarial, supe que el destino me estaba dando otra oportunidad. El silencio se alargó. Solo el sonido lejano de los pasos de enfermeros rompía la quietud del cuarto. Emilio respiró hondo. La rabia seguía allí, pero bajo ella había algo más profundo. Una tristeza inmensa, un reconocimiento inconsciente. ¿Por eso aceptaste atenderme tú misma? Preguntó. Luciana asintió lentamente. No podía dejar que otro te tocara sin saber quién eras. Quise cuidarte, aunque fuera desde ese lugar. Emilio apartó la mirada. Su mente era un torbellino de recuerdos, de fragmentos que ahora encajaban. Recordó la sensación de calma cuando despertó por primera vez y vio su rostro. Recordó el calor de su mano, la ternura en su voz. No era compasión médica, era amor contenido durante décadas. Luciana se levantó, con la voz quebrada. Sé que no puedes perdonarme ahora. Pero tenía que decírtelo. No soportaba seguir siendo tu doctora sin ser tu madre. Él la miró finalmente. Había lágrimas en sus ojos, pero también una nueva comprensión. No sé si puedo perdonar, dijo con voz baja, pero sé que necesito entender. Luciana dio un paso más cerca, dudando. No quiero tu perdón, Emilio. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Él respiró profundamente, intentando sostener el peso de aquella verdad. Y por primera vez en años, sintió algo que no experimentaba desde la infancia, el calor de una madre. Luciana extendió la mano, temerosa, y él no la rechazó. No la abrazó tampoco, pero no la apartó. Fue suficiente. En aquel gesto silencioso, entre lágrimas y heridas abiertas, nació una nueva esperanza. El secreto, por fin, había sido revelado. Y aunque el pasado no podía cambiarse, la verdad los había unido de una forma que ninguna mentira podría volver a romper. El hospital, antes refugio de silencio y rutina, se había transformado en un escenario cargado de emociones contenidas. Emilio ya podía caminar con cierta dificultad, apoyándose en una muleta, y los pasillos que antes le parecían impersonales ahora eran un laberinto de pensamientos. Cada paso era un enfrentamiento entre su razón y su corazón. Había pedido unos días de aislamiento en una sala más pequeña, lejos de la atención constante. No porque quisiera descansar, sino porque necesitaba pensar. Desde que supo la verdad, su mente se debatía entre dos fuerzas opuestas: el hijo herido que exigía justicia por los años de abandono, y el hombre adulto que reconocía en aquella mujer una bondad que nunca había recibido de nadie. Luciana respetó su distancia. No insistió en verlo, pero todos los días dejaba en la bandeja de la enfermería una pequeña nota con su firma. Solo decía:
Aquí estoy, si decides hablar. Ninguna explicación, ningún ruego, apenas esa frase que lo acompañaba como un suspiro constante. Una tarde, mientras observaba la lluvia golpear el vidrio, Emilio recordó un detalle de su infancia. Tenía apenas 6 años cuando, en medio de una noche tormentosa, una mujer se acercó a su cama, lo abrazó fuerte y le susurró al oído: «Nada de lo que te digan cambiará lo que eres para mí». Esa voz, que su mente había guardado por décadas, ahora tenía un nombre: Luciana. El dilema moral crecía dentro de él como una herida que no cicatrizaba. ¿Podía perdonarla por haber desaparecido? ¿O debía culparla por haber guardado silencio tanto tiempo? Todo en su interior gritaba que había sido una víctima más de la crueldad de su padre, pero la ira seguía allí, aferrada al vacío de una infancia sin madre. Esa noche, el director del hospital lo visitó. «Señor Navarro», dijo con tono diplomático, «la doctora Herrera ha solicitado su traslado de área. No desea incomodarlo». Emilio lo miró sorprendido. ¿Traslado? Sí, al extranjero. Un programa de ayuda médica en Guatemala. Partirá en 3 días. La noticia lo golpeó con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Luciana se marchaba. Sin decirle nada, sin esperar su decisión. Por un instante, sintió una punzada de abandono otra vez, como si la historia se repitiera. Esa noche caminó hasta el jardín interno del hospital. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra húmeda. Luciana estaba allí, sola, sentada en un banco de piedra. No lo vio llegar. «¿Así que te vas otra vez?», dijo él con voz baja. Ella giró lentamente, sorprendida, pero sin intentar justificarse. «No quiero ser una carga para ti. Ya sabes la verdad». Eso era lo único que debía. «¿Y crees que eso basta?», replicó Emilio, conteniendo el temblor de su voz. «¿Qué puedes aparecer después de 20 años, dejar una carta y marcharte como si nada?» Luciana se levantó. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una serenidad triste. «No vine a que me perdones, hijo. Vine a cerrar una herida que ambos compartíamos. Te vi crecer desde lejos, vi tus logros, tu fortaleza, y supe que, al menos, había hecho algo bien al dejarte con vida». Él se acercó un paso más, con el pecho agitado. «No entiendes, pasé mi vida odiando a una mujer que creí muerta. Y ahora me entero de que estabas viva, respirando el mismo aire que yo, viéndome sin atreverte a hablarme». Luciana bajó la mirada. A veces amar significa mantenerse lejos para no destruir lo que se ama. Esas palabras lo desarmaron. Había verdad en ellas, una verdad que dolía pero también sanaba. Permanecieron en silencio largo rato, mientras la brisa movía las hojas del jardín. Finalmente, Emilio habló con voz quebrada. «No sé si puedo perdonarte aún, pero tampoco puedo verte marchar otra vez». Luciana lo miró, y en sus ojos brilló una esperanza tenue, la de quien ha esperado demasiado tiempo sin pedir nada a cambio. «Entonces deja que el tiempo haga su trabajo», susurró ella. «El perdón no se exige, se gana». Cuando ella se alejó hacia el pasillo, él sintió que algo dentro de sí comenzaba a transformarse. El rencor no desapareció, pero una semilla de comprensión germinó en su lugar. Y mientras la observaba perderse entre las sombras del hospital, entendió que su dilema no era sobre el pasado, sino sobre el tipo de hombre que quería ser a partir de... Pasaron los días, y el hospital, que antes se sentía como una prisión, empezó a convertirse en un lugar de reflexión. Emilio, ahora con más fuerza física, caminaba solo por los pasillos donde había vivido el mayor impacto de su vida. Pero no era el mismo hombre que había llegado allí herido, arrogante y distante. Algo dentro de él había cambiado, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Comenzó a observar a los demás pacientes, a escuchar sus historias, a comprender dolores que nunca había querido ver. Aquellas personas, con menos poder, menos fortuna y menos oportunidades que él, le enseñaron algo que ningún contrato o empresa había podido ofrecerle: humildad. Una mañana, mientras tomaba un café en la sala común, una anciana con un vendaje en la cabeza se le acercó y dijo con ternura: «Tú eres el hijo de la doctora Herrera, ¿verdad? Ella no deja de hablar de ti. Dice que tiene el corazón dividido entre quedarse o partir». Emilio bajó la mirada. No respondió, pero esa frase le atravesó el pecho como un recordatorio silencioso. Luciana estaba dispuesta a marcharse otra vez, y si él no hacía algo, la perdería de nuevo. Decidió entonces enfrentar sus miedos. Esa tarde pidió hablar con ella en su despacho. Luciana estaba revisando expedientes, con el semblante sereno pero los ojos tristes. «Pensé que no querrías verme», dijo ella, apenas levantando la vista. «Durante años, yo tampoco quise verme a mí mismo», respondió él, con tono firme pero humano.
Creí que el éxito era suficiente, que el poder podía llenar el vacío. Pero cuando desperté aquí, me di cuenta de que lo único que me faltaba era lo que tú intentaste darme desde el principio: amor. Luciana lo observó en silencio, con lágrimas contenidas. No sabes cuánto esperé escuchar eso, susurró. Él se acercó despacio y tomó su mano. No puedo borrar el pasado, mamá, dijo por primera vez aquella palabra que había estado encerrada en su garganta desde niño. Pero puedo construir uno nuevo contigo, si aún me dejas intentarlo. Luciana rompió en llanto. No fue un llanto de tristeza, sino de alivio. Durante años había cargado el peso de una culpa inmensa, convencida de que su hijo jamás podría perdonarla. Pero allí estaba él, frente a ella, ofreciéndole lo que nunca se había atrevido a pedir: una segunda oportunidad. Pasaron los días, y aquella herida invisible empezó a sanar. Emilio decidió apoyar la fundación médica en la que su madre había trabajado toda su vida. Donó parte de su fortuna para ampliar los programas de ayuda a niños sin hogar, una causa que Luciana siempre había defendido. Una tarde, juntos, visitaron el ala pediátrica del hospital. Allí, un grupo de niños jugaba entre risas. Uno de ellos, un pequeño de cabello rizado, corrió hacia Luciana y la abrazó con entusiasmo. «Doctora, ¿él es su hijo?», preguntó el niño, señalando a Emilio con una sonrisa. Luciana asintió, y sin poder evitarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, mi hijo», respondió con orgullo. «El que aprendió a curar con el alma». Emilio se agachó y acarició la cabeza del niño. En ese gesto, comprendió que la redención no era olvidar el pasado, sino transformarlo en algo que sirviera para sanar a otros. Al salir del hospital, el cielo estaba teñido de tonos dorados. Luciana caminaba a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre ellos. «¿Sabes?», dijo él con una sonrisa suave. «Siempre pensé que la vida se medía en triunfos, pero ahora entiendo que el verdadero éxito es poder mirar atrás sin dolor». Luciana lo miró con ternura. «Entonces ya eres libre, Emilio». Él tomó su mano con fuerza, mientras el viento soplaba entre los árboles del jardín. La culpa, el enojo y la soledad quedaron atrás. Madre e hijo caminaban juntos hacia una nueva etapa, marcada no por la perfección, sino por la verdad. El perdón los había liberado, y en esa libertad encontraron lo que la vida les había negado durante tanto tiempo. El día de alta médica llegó con un amanecer sereno. El hospital, que antes había sido escenario de dolor y secretos, ahora se sentía distinto para Emilio. Las paredes, las salas, los pasillos, todo parecía tener un nuevo significado. Ya no era el hombre que había entrado allí consumido por la arrogancia, el control y la soledad. Había salido del accidente con el cuerpo herido, pero con el alma dispuesta a comenzar de nuevo. Luciana lo esperaba en la salida del hospital, vestida con una sencillez que irradiaba calma. En sus manos llevaba un pequeño sobre, diferente al de la carta que lo había cambiado todo. Cuando lo vio acercarse, sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. «No imaginé que volvería a verte caminar así», dijo ella, con los ojos brillantes. «Ni yo imaginé que volvería a caminar hacia algo que realmente valiera la pena», respondió él, dejando que una leve sonrisa rompiera el silencio. Caminaron juntos hasta el jardín donde tantas veces habían hablado en medio de la tormenta emocional. Ahora, el mismo lugar estaba cubierto de luz. Las flores parecían más vivas, los árboles más altos. Era como si la naturaleza misma quisiera bendecir ese reencuentro. Luciana le entregó el sobre. «No es otra confesión», bromeó suavemente. «Es un regalo». Dentro, Emilio encontró una fotografía nueva, los dos juntos, tomada días atrás en la fundación infantil. Detrás de la foto, ella había escrito una frase simple pero poderosa: «El pasado nos separó, pero el amor nos devolvió el nombre». Él guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta con cuidado, como si fuera un tesoro. «Te prometo que nunca más dejaré que el silencio se interponga entre nosotros», dijo él con voz firme. Luciana asintió, con lágrimas en los ojos. «Y yo te prometo que nunca más viviré escondida». El camino hacia la redención no había sido fácil. Ambos sabían que aún quedaban heridas, pero también entendían que las cicatrices son recordatorios de lo que ha sido sanado. Emilio decidió acompañar a su madre en su viaje humanitario. No por culpa, sino porque quería compartir el propósito que ella le había enseñado: ayudar a los demás a encontrar esperanza donde parece no haberla. Semanas después, ya lejos del hospital, caminaron juntos por una comunidad humilde donde la fundación había abierto una pequeña clínica. Los niños corrían entre risas, y las madres los saludaban con gratitud. Emilio, vestido con ropa sencilla,
Ayudaba a descargar cajas de medicamentos, mientras Luciana atendía a las personas con su serenidad habitual. En un momento, una niña pequeña se acercó a Emilio y le ofreció una flor. «Mi mamá dice que usted y la doctora traen luz a este lugar», dijo con inocencia. Él se agachó, sonrió y respondió: «No, pequeña, la luz estaba aquí, solo necesitaba ser vista». Luciana observó esa escena desde la distancia, con una emoción que le llenó el alma. Aquel hombre que había llegado al hospital entre la vida y la muerte, ahora irradiaba compasión. El hijo que había perdido y recuperado en el mismo ciclo del destino se había convertido en todo lo que ella había soñado. Un hombre capaz de sanar a otros desde el corazón. Al caer la tarde, ambos contemplaron el horizonte, envuelto en tonos dorados y anaranjados. El viento soplaba suave, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Sabes algo, mamá?», dijo Emilio con voz tranquila. «Siempre pensé que mi historia había terminado el día del accidente. Pero ahora entiendo que apenas comenzaba». Luciana apoyó la cabeza en su hombro y respondió en un susurro: «Los comienzos más verdaderos siempre llegan después del dolor». El sol se ocultó lentamente, marcando el fin de una etapa y el nacimiento de otra. Madre e hijo permanecieron allí, abrazados, respirando la calma que solo se alcanza cuando el alma deja de luchar contra el pasado. Y mientras el cielo se teñía de estrellas, ambos comprendieron que la vida no les había robado nada, solo los había preparado para encontrarse en el momento perfecto. Aquel no fue el final de su historia. Fue el nuevo comienzo de dos vidas que, por fin, habían aprendido a amarse sin miedo, sin secretos y sin tiempo. Y ahora, dime algo desde el corazón. ¿Crees que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas entre una madre y su hijo? Deja tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia tocó tu alma, dale me gusta, porque eso ayuda a que más personas descubran que el amor y la redención aún existen. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar, llorar y volver a creer en los nuevos comienzos. En el próximo vídeo, descubrirás otra historia donde el destino vuelve a unir lo que el tiempo había separado. Porque aquí, en este canal, las segundas oportunidades todavía cambian vidas.